Muy bien, como ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de lujo que nos va a enseñar sobre lo previo a la jura de la Constitución, lo que fue ese acto, lo que significa la jura y lo que se ha caminado en cuanto a las distintas juras desde el año 1830 hasta el día de hoy. Como pequeño currículum del profesor Carlos de Masi, que es nuestro entrevistado, les cuento que es profesor de Historia en el Instituto de Profesores Artigas, licenciado en Ciencias Históricas por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias, magíster en Ciencias Humanas en la Universidad de la República, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Profe, don Carlos, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Perdona que tardamos un poquitito en llamarte, pero No hay teníamos problema, no hay tanto material. Pero ahora, de aquí al final del programa, toda la audición es tuya. Muchas gracias. Importantísimo tema, la fecha patria que hoy se celebra, ¿verdad? Sí, es así. En el momento de la jura de la Constitución y en los años siguientes, prácticamente por un siglo, fue la fecha patria principal, así aquella en la cual se hacía el gasto, digamos, una de las grandes fechas del calendario de festejos. Recién, en los años 50 del siglo XIX, apareció la fecha del 25 de agosto y, digamos, en los años 50 del siglo XX, la fecha del 25 de agosto terminó por imponerse como fecha de la independencia. Pero lo que se consideraba así la fecha fundacional del país como tal era el 18 de julio, por eso la calle más importante de la ciudad de Montevideo es la calle 18 de julio, lleva ese nombre. Andrés Lamas, que fue el que le puso el nombre allá por los años 40 del siglo XIX, le puso el tramo del camino a Maldonado, que va desde la Puerta de la Ciudadela hasta la calle del 8 de octubre, hasta Tres Cruces, se llamará calle del 18 de julio, decía Andrés Lamas, por ser la más hermosa de nuestra ciudad. O sea, para la fecha principal, la calle más hermosa, según Andrés Lamas. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo, es decir, la fecha del 18 de julio era la gran fecha patria históricamente. Eso empezó a cambiar después por otros motivos, ¿verdad? Pero nos da una idea de la importancia que esta fecha tenía para los contemporáneos y para las generaciones siguientes. ¿Qué camino fue recorriendo, bueno, iba a decir el Uruguay, pero como Estado no existía, en la historia para llegar a ese acto del 18 de julio de 1830? Bueno, fue un camino bastante accidentado, es muy interesante porque incluso a quienes están haciendo la Constitución de 1830 lo tiene, digamos, lo dice José Yauri en su discurso de presentación y lo tiene el preámbulo de la Constitución, también la Constitución de 1830 tiene un preámbulo, una presentación, digamos. Allí no hay mucho interés en repasar el pasado y el recorrido, es decir, bueno, estamos aquí haciendo cumpliendo este acto, después de 20 años de batallas, de guerras, incluso dice una cosa muy interesante, desde el año de 1810 que comenzó la revolución en nuestro territorio, y uno dice, espera, nuestro territorio ya no es ese, nosotros estamos en el Uruguay, empezó la revolución en la Argentina, acá empezó en 1811, pero no era una cosa que los contemporáneos tuvieran muy claros, es decir, todavía no tenían muy claro que formaban un país distinto de la Argentina. Y todavía, por ejemplo, decir nuestro territorio, la Junta de Buenos Aires inició el 25 de mayo la revolución en nuestro territorio, considerar nuestro territorio también a la parte argentina, era una cosa muy común. Pero allí hay varios episodios importantes. Allí es muy interesante y muy complejo, a mi modo de ver, las instituciones del año 13, porque son un poco el documento fundacional de todo de toda esta movida, a pesar de que estuvo desconocido durante casi 50 años, ¿no? Si las instrucciones del año 13 recién se publicaron en la década del 70 del siglo XIX, nadie las había leído desde la época de Artigas. Pero allí establece una serie de condiciones para un Estado que creo que en buena medida quedaron un poco como en la memoria, es decir, el Estado tenía que ser republicano, tenía que establecer división de poderes, tenía que estar en una forma de vínculo con sus vecinos, lo que llamaba Artigas el pacto ofensivo y defensivo. La capital tenía que estar fuera de Buenos Aires,
y el Estado tenía que tener el derecho de manejar sus rentas, es decir, poner impuestos sobre la tierra y sobre el comercio. Entonces, eso es un poco el fundamento de lo que va a ser después todo el orden constitucional del país. Es decir, consciente o inconscientemente, esas ideas se mantuvieron. Nunca hubo acá un proyecto de una monarquía, por ejemplo, como hubo en Buenos Aires, que llegó a manejarse. Entonces, allí, digamos, hay como una prehistoria que viene a tomar forma con motivo de la Convención Preliminar de Paz en 1828. Allí que puso final a una guerra que en realidad es una guerra bastante muy derivada de las guerras originarias, es decir, fíjense que la guerra de independencia empezó contra España en 1811 y terminó contra Brasil en 1828. Al final había cambiado el enemigo, entre medio habían pasado los portugueses también, había habido una etapa de dominación porteña, es decir, hay una época muy agitada, muy compleja, y bueno, a partir de allí se estableció que este sería un Estado independiente y por lo tanto tenía que tener una constitución. Y como dice Yauri, que fue en realidad el autor de la Constitución de 1830, el constituyente José Yauri, él dice, bueno, no teníamos muchos libros y no teníamos muchas cosas mucha biblioteca así que tuvimos que manejarnos con lo poco que teníamos, pero no fue tanto problema, dice Yauri, porque en materia de Constitución casi todo está dicho. Es decir, no había tampoco mucho para inventar. Lo que Yauri hizo en los hechos, y eso se puede ver mirando los documentos, es un poco revisar la Constitución Unitaria de 1826, la que había aprobado el Congreso Constituyente, que al final nunca rigió en la Argentina, pero esa Constitución adaptaba más o menos en algunos términos donde fue necesario, fue la base de la Constitución Uruguaya de 1830. Muy bien. Profe, dos consultas te quiero hacer. ¿Piensas tú que en el momento que se produce ese evento, ese acto de jura de la Constitución, el pueblo tenía conciencia exacta de lo que estaba viendo, de lo que estaba jurando? Y la otra pregunta, ¿por qué es importante una Constitución y en especial esta primera Constitución? Bueno, por parte. La primera no sé si te la puedo contestar, es decir, me da trabajo saber qué piensan los contemporáneos, cuanto más que piensa la gente que estaba en el pasado, ¿no? Pero yo creo que por los gestos y por las manifestaciones públicas, me da la impresión de que muy claro no lo tenían. Es decir, creo que sí tenían claro que eso los liberaba de los brasileños. Creo que eso era lo que más se festeja. Chao, fueron los brasileños, ahora Pero me da la impresión de que mucha gente consideraba que era un estado transitorio. Es decir, la Constitución y el Estado independiente eran el efecto de una guerra incruenta, mejor dicho, incruenta no, muy cruenta, que había terminado en un empate. Es decir, militarmente la había ganado la Confederación Argentina, pero diplomática y económicamente el Brasil estaba en condiciones de seguir peleando aún. Y como ya en realidad la guerra estaba prolongándose mucho más, fue al embajador inglés, aparentemente al mediador inglés, al primer ministro inglés que envió al mediador, el que tuvo la idea de decir, bueno, crea un Estado independiente. Sí, es muy interesante mirar la carta donde vienen las instrucciones de Canning a Ponsonby, porque Canning le dice, bueno, mire, lo que usted tiene que hacer es proponga un acuerdo como el siguiente, que el Estado que se queda con el territorio le pague una indemnización al otro, ¿no? Que era un poco la base de lo que había sido el arreglo del Congreso como es la cuádruple alianza cuando España le planteó la demanda de que Portugal había invadido este territorio ya por 1817. Y como no queda bien que un mediador vaya con una sola propuesta, porque entonces queda un poco como una imposición, Canning le dice, bueno, y como segunda propuesta, plantee usted la independencia del territorio. Y que el único argumento que le pone es, bueno, los que pueden hacer la guerra, como lo están haciendo los orientales, también pueden mantener un Estado funcionando, así que propóngalo. Pero sin demasiada confianza y sin demasiada idea de que eso podía funcionar. Además, las instrucciones de Canning eran muy precisas. No haga usted contrapropuestas, escuche lo que le quieren mandar. Canning no tiene ninguna gana de meterse en este lío, ¿no? De meter a Inglaterra en este lío. Dice, escuche las contrapropuestas, si rechazan las dos, vaya, plantee la contrapropuesta a la otra parte, y si la rechazan, dé por terminada la negociación. Chao, se acabó. Pero Ponsonby la vio distinta cuando estuvo acá, entonces se entusiasmó, etcétera, logró interesarlo a Canning, le hizo saber que en realidad Canning tiene una frase muy linda, dice, no nos comprometa usted en un conflicto en el cual no tenemos intereses,
Ponsonville hace ver que sí tenían intereses, no lo tenía claro, y entonces allí terminó en ese acuerdo en el cual queda con la independencia. Ahora, militarmente la Confederación había derrotado a Brasil en todas las batallas que se habían enfrentado. Por lo tanto, lo que razonablemente se podía esperar era que, bueno, al cabo de un tiempo, digamos, superada la situación de crisis económica en la que había quedado la Confederación, bueno, se replanteara militarmente el conflicto y allí la Confederación Argentina se impusiera y el territorio oriental volviera a formar parte de la República, de la Confederación Argentina, como se llamaba en esa época. Ese episodio nunca ocurrió. Esa segunda parte nunca ocurrió y es muy interesante ver cómo, digamos, uno percibe que en la gente común, en los habitantes de este país, se va imponiendo lentamente la idea de que tal vez ser independientes no es mala solución, que tal vez sea la mejor solución de todas. Yo creo que un episodio tan traumático como fue el Sitio Grande y todo lo que implicó, hizo ver que en realidad a este territorio no quería ser brasileño. La población rechazaba eso, pero no le convenía estar bajo la égida de Buenos Aires, porque Buenos Aires era muy volátil en ese sentido, y que lo mejor era permanecer independiente. Entonces me da la impresión que en ese lapso de unos 20 años, entre 1830 y 1851, allí es donde se consolida la idea de que, bueno, la independencia era el mejor de los estados. No sé si te contesté la primera pregunta, si contestaría la segunda. Hola. Hola, Carlos, Marcela le habla, gracias por estar en contacto. Si hablamos un poco de la conciencia de ese juramento en ese momento, pero ahora nos trasladamos a la actualidad. Usted como docente, ¿qué opina? ¿Falta difusión sobre la fecha patria y sobre lo que significa ese juramento para los uruguayos o hay una falta de interés? Ha cambiado el concepto, a ver, yo creo que ha cambiado el concepto. A ver, en 1830, cuando se juró la Constitución, se veía la Constitución como el pacto fundacional de la comunidad política. Y las comunidades políticas surgían cuando se creaba ese pacto fundacional. Es un poco la idea rusoniana, esa es la doctrina contractualista de las constituciones, ¿verdad? Y que en definitiva, digamos, hay un contrato social que crea el Estado, instituye el gobierno, garantiza los derechos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese era el momento fundacional, allí empezaba, a partir de ahí se empezaba a contar. Después, digamos, en el siglo XIX empezó a aparecer una vertiente menos racionalista, mucho más emotivista, que consideraba que en realidad la nación no era un contrato, sino que era algo así como una emoción, como dijo Jorge Valle, una frase que ha sido célebre, un estado del alma. Entonces, digamos, si se trata de una emoción, lo que hay que buscar es cuáles son los fundamentos de esa emoción, y bueno, a partir de allí se le empezó a buscar antecedentes históricos a ese hecho. Es interesante porque el contrato social se creaba sin tomar en cuenta, y así como había que hacerlo, sin tomar en cuenta los antecedentes históricos. Bueno, vamos a decir cuál es la forma que nos queremos vivir. Bueno, una república, división de poderes, fin, pam, chao, y queda la Constitución hecha. Cómo vivíamos hasta ahora no importa, y cómo vamos a vivir a partir de ahora con este acuerdo. Pero a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo el influjo de las ideas del nacionalismo italiano, que al final terminaron imponiéndose con mucha fuerza con carácter general, la idea de que la nación se forma emocionalmente, una comunidad se forma en su recorrido histórico y ya está formado al momento que se forma el Estado. Eso es crucial, digamos, ese es el punto principal para esta corriente nacionalista. Entonces, lo que interesa ver a partir de allí es, bueno, cuáles son las marcas del pasado que nos van mostrando que eso se fue formando. Donde aparecen esa evidencia de que el territorio, la población quería ser independiente. Y entonces ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que lo que vale para considerar la independencia es la manifestación de voluntad del pueblo que quiere ser independiente. Es decir, si ya la nación se formó, en algún momento dice, bueno, reclamo la independencia. Y eso para el caso uruguayo es muy difícil, ¿no? El caso uruguayo es dificilísimo para encontrar eso. En general, casi todos los países es muy difícil, te voy a contar, pero para el Uruguay particularmente. Para que tengas idea, por ejemplo, que no es un caso, la dificultad no es el tema. Después de 1918, después con el final de la Primera Guerra Mundial, la Conferencia de Versalles, etcétera, el viejo imperio austrohúngaro se dividió en un montón de estados, ¿no? Y ahí surgió Checoslovaquia, Hungría, Austria, Polonia, etcétera, etcétera. Ahora, mirando las fechas de independencia de esos países, ninguno coincide con la firma del tratado que creó el país.
Es decir, en los tratados de Versalles implican, bueno, una serie de tratados parciales que dicen, bueno, el territorio de tal pasa a ser el estado de cual, los territorios del sur pasan a ser Yugoslavia, el territorio del norte va a ser Polonia. Bueno, pero si uno miraba Yugoslavia, Polonia, ¿cuál era la fecha patria? No era la de la firma de ese tratado, era otro en el cual argumentaban si había proclamado la independencia. Eso para el caso uruguayo es difícil porque, digamos, lo más parecido a la declaración de independencia es el 25 de agosto, pero la declaración, como todo el mundo sabe, porque esto se ha discutido mucho, la primera ley del 25 de agosto establece la independencia y la segunda establece la unión a la confederación. Es decir, la independencia habría durado solo ese ratito, ¿no? Pero como para las corrientes nacionalistas es muy importante esa definición de voluntad, ¿no? Al final, digamos, se han encontrado muchas explicaciones muy interesantes sobre por qué, digamos, está la ley de unión a continuación de la ley de independencia, de manera que al final quedó constituido el 25 de agosto como la fecha principal. Ahora, creo que en realidad, yo soy partidario del 18 de julio, ¿no? O sea, yo soy 18 de juliesco, si es que esa corriente existiera, porque creo que en realidad el momento fundacional es ese en el cual la gente decide que se produce, que se crea el Estado, es decir, expresan la voluntad de vivir en comunidad bajo una misma unidad política. Y eso es lo que ocurrió el 18 de julio de 1830. Carlos, ¿y en estas nuevas generaciones se ha perdido un poco el valor de la fecha? Yo creo que no, yo creo que además la Constitución, en el afán de exaltar el 25 de agosto, se ha sido bastante injusto con la Constitución de 1830. Se le han encontrado un montón de defectos y un montón de fallas, ¿no?, entre comillas, que harían como que en realidad la Constitución de 1830 era una especie como de rémora que tuvo el país, que tuvo que superar para transformarse en un país organizado. Y eso en realidad me parece bastante injusto, es decir, de hecho, muchas partes de la Constitución de 1830 siguen vigentes todavía, es decir, nunca hubo una redacción nueva de la Constitución uruguaya, siempre se introdujeron modificaciones a los artículos que ya existían. Lo más parecido a una renovación radical del texto constitucional fue el que se plebiscitó en noviembre de 1980 y fue rechazado. Y si no, lo que se hace son, bueno, introducir pequeños cambios en la Constitución en el entendido de que la estructura principal sigue vigente y que eso en realidad mantiene, digamos, su capacidad para organizar el país. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, el afán, ya te digo, por exaltar el 25 de agosto, que tiene sus motivos, pero no son esos, ha como degradado un poco, ha puesto una mirada muy crítica sobre la Constitución de 1830. Se argumentan cosas muy raras, como que, por ejemplo, la Constitución de 1830, al no permitir la coparticipación de los partidos, generaba guerras civiles. No existían los partidos en 1830. ¿Cómo permitir la coparticipación de algo que no existe? Además, para la 1830 los partidos generaban la división de la sociedad, más bien que se trataba de unir y no de dividir. Entonces, todo lo que fuera contra la manifestación de los partidos políticos era bien visto. Por lo tanto, ver como un defecto aquello que en realidad en 1830 era visto como una virtud, está mostrando que en realidad estamos entendiendo un poco de la época, ¿no? Pero no sé si estoy contestando tu pregunta con esto. Sí, claro que sí, Carlos, gracias. Carlos, no sé si a la pregunta que te había hecho anteriormente había una segunda parte. ¿Quedó completa esa segunda parte o tenías algo más que agregar? No, creo que sí, que quedó completa con las preguntas que agregó claro. Tu compañera ahora, que justamente venían un poco como a cubrir esa parte. Claro. Para ir resumiendo y llegando al final del programa y de tu participación, al menos por esta mañana, marcanos qué cosas trascendentes estipulaba esta primer Constitución de 1830 y que en realidad fueron trascendentes para una época complicada como la que vivía el país en esos momentos. Bueno, a ver, acá hay dos niveles, digamos. Uno es que la Constitución establece varios elementos que son cruciales para identificar el país. Por ejemplo, el régimen republicano, representativo, democrático, la renovación de las cámaras regularmente, todo ese tipo de cosas que a uno le parece que están en el orden del mundo. No, fueron instauradas en alguna vez. Ese es un aspecto que resulta
muy importante. Pero por otro lado también está el aspecto siguiente: hay muchas de las normas de la Constitución de 1830 que son, digamos, elementos fundantes de nuestra forma de ser como Estado. Desde el nombre del país, que es muy interesante lo del nombre del país, el artículo primero de la Constitución, que mantiene su misma redacción en lo fundamental. El artículo primero de la Constitución era todo un problema porque había que definir el Estado. Para definir el Estado había que hacer alguna referencia a los límites, pero si se hacía referencia a los límites se podía entrar en conflicto con Brasil, sobre todo porque tenían que revisar el texto constitucional y tenían que ver, digamos, si les gustaba la definición de los límites que hacía Brasil, que hacía el Uruguay. Brasil nos daba el visto bueno, y si no, iba a haber problema. Pero por otro lado, renunciar a los límites antes de fijarlos también es una cosa que no querían hacer. Entonces definieron el Estado de esta forma: el Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de los habitantes de los 9 departamentos que integran su territorio. Y lo deja así. Es decir, ¿hasta dónde llega el territorio? Y bueno, hasta donde llegan los 9 departamentos. ¿Y cuáles son los 9 departamentos? Y bueno, y esos que integran el territorio. Es decir, construye una tautología para no dar respuesta a algo que era un problema político. Pero la tautología es tan sabia que todavía se mantiene. Es decir, ahora se llama la República Oriental del Uruguay, que es la asociación política de los habitantes de los 19 departamentos que integran su territorio. Pero en concreto no dice hasta dónde llegan y hasta dónde tendría que llegar. Esas soluciones, digamos, a mí me parecen maravillosas. Igual otra cosa que ha sido muy mal interpretada en la época actualmente, y que es el tema del sufragio, marcan, digamos, un poco cosas que van a ser como las características del país a lo largo de toda su vida. Y en ese sentido yo creo que tenemos, digamos, una deuda importante con la Constitución de 1830, que tendríamos que algún día que hacer un reconocimiento como debe ser. Muy bien, Carlos, no queremos molestarte más. Evacuaste, esclareciste una cantidad de cosas, y lo fundamental, diste cátedra y enseñaste no solo a nosotros, sino a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias. Te agradezco sinceramente tu participación, y bueno, cuando nos conocimos o nos hablamos por primera vez, dijiste: no soy el más capacitado para hablar del tema, y sin embargo lo realizaste muy bien. No, tendrías que mirarlo de otra manera. Mirá si hubiera conseguido alguien que fuera realmente capacitado a las cosas interesantes que habría dicho. No quería irme sin preguntarle, Carlos, más pude prestar atención a toda la entrevista, pero me queda todavía, me gustó la aclaración que hiciste respecto al 25 de agosto a la del 18 de julio. Yo también creo que se le ha quitado un poco de trascendencia al 18 de julio, pero ¿te parece que los uruguayos en este momento somos tan patriotas de las fechas patrias? ¿Reconocemos las fechas patrias como tales o solo como un día normal? Bueno, a ver, las fechas patrias están en crisis en todos lados, ¿no? No es fácil identificar las fechas patrias. A mí es un tema que me interesa mucho. Tuve la suerte una vez de estar en Francia el 11 de noviembre, entonces pude ver la fecha, así, la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial en una ciudad francesa, y es una cosa bastante chaucha. Es decir, fíjate que la Primera Guerra Mundial para Francia fue un episodio importantísimo, y sin embargo, bueno, había un pequeño desfile con las tropas con uniformes de galas, un niño, un escolado leía una composición referida a la fecha, había un soldado muy gracioso, me causó mucha gracia porque el soldado era el único que tenía uniforme así moderno, como de paracaidista, así con de esos episodios, uniformes con manchas blancas y verdes, etcétera, era el fotógrafo. Ni siquiera era cuando lo identifiqué como fotógrafo me causó muchísima gracia. Es decir, hay una cosa que es la crisis de las conmemoraciones patrióticas, esa es una cosa. Y otra cosa es el patriotismo como tal, que yo creo que sigue siendo muy fuerte, ¿no? Pero que se manifiesta de distintas maneras. Es decir, se manifiesta de maneras diferentes a como se manifestaba antes. No es solo un patriotismo que se manifieste con mucha fuerza en determinadas fechas precisas, sino que explota de repente de manera inesperada. Pero yo sí creo que sigue siendo tan fuerte como era antes, sin duda. Buenísimo. Un abrazo. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, y esperamos tenerte nuevamente acá en el programa. Bueno, que pasen muy bien, mucha suerte. Buen fin de semana, buen fin de semana. Fue el profesor Carlos De Masi, un erudito como profesor de historia,
educadores, etcétera, etcétera, que nos enseñó sobre esta fecha tan importante que estamos viviendo hoy, que es el recordar lo que fue aquella jura de nuestra primera Constitución, acaecida un 18 de julio como hoy, pero del año 1830. Igual que tenemos un departamento 20 en el exterior, creo que Carlos de Masi nos aportó ese desempate, ¿no?, que teníamos desde que empezó el programa hoy, con el tema de si somos patriotas o no somos patriotas, si rendimos homenaje a las fechas patrias o no. Me pareció súper interesante.